Buenos días, tardes o noches. El tema que hemos elegido hablar es el terrorismo en el Perú en la década de 1980 a 1990, un periodo que marcó profundamente la historia reciente del país debido a la violencia política, la crisis económica y el debilitamiento de las instituciones democráticas. El conflicto comenzó en 1980, cuando el grupo terrorista Central Luminoso inició su lucha armada con la quema de ánforas en Chuchi, Ayacucho. Liderado por Abimael Guzmán, este grupo buscó tomar el poder mediante la violencia, basándose en una interpretación radical del marxismo, el leninismo y el maoísmo. Con el paso de los años, el conflicto dejó miles de víctimas y afectó gravemente a la población peruana. Asimismo, durante este periodo, también se registraron violaciones de los derechos humanos, convirtiéndose en uno de los episodios más complejos de la historia contemporánea de Perú. Para elaborar esta contextualización, hemos utilizado como fuente académica el libro La década de la antipolítica, del historiador Carlos Iván de Gregori, o Di Gregori. En esta obra el autor explica que la crisis política y la violencia de las décadas de 1980 y 1990 deterioraron la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en las instituciones democráticas, favoreciendo el surgimiento de nuevas formas de hacer política. Esto según Di Gregori, 2000, página 29. Este tema se relaciona directamente con tres semanas desarrolladas en el curso. En la semana 11 se estudió la crisis económica en la década de 1980, la cual permite comprender el contexto social y económico en el que se desarrolló el terrorismo. En la semana 12 se analizó el origen, la expansión y las consecuencias de Central Luminoso, así como la respuesta del Estado frente al conflicto armado interno. Finalmente, en la semana 14, se abordó el gobierno de Alberto Fujimori, etapa en la que se estudió el declive del terrorismo y las principales consecuencias políticas y sociales que dejó este conflicto. Por estas razones, consideramos que estudiar el terrorismo es fundamental para comprender cómo la violencia política, la crisis económica y las decisiones adoptadas por el Estado marcaron la historia reciente del Perú y dejaron consecuencias que todavía tienen impacto en nuestra sociedad. A continuación explicaré una de las principales causas y una de las consecuencias del terrorismo en el Perú. Durante las décadas de 1980 y 1990, una de las causas más importantes fue la radicalización ideológica. De acuerdo con la información del Observatorio Nacional de Prospectiva del CEPLAN, los ataques terroristas pueden surgir cuando determinadas personas o grupos adoptan ideologías extremistas que justifican el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos. Estas ideas suelen fortalecerse en contextos de conflictos sociales y políticos, donde algunos sectores consideran que la violencia es la única forma de producir un cambio. En el caso peruano, esta situación se refleja en el surgimiento de Sendero Luminoso. Según la fuente del Congreso de la República, esta organización adoptó una interpretación radical del maoísmo y promovió la llamada Guerra Popular como estrategia para tomar el poder, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán. Sus integrantes consideraban que el uso del terror era un medio legítimo para reemplazar el sistema democrático e imponer un nuevo modelo político y social. De esta manera, la radicalización de sus ideas se convirtió en uno de los factores que impulsó el inicio y la expansión de la violencia terrorista en el país. En cuanto a las consecuencias, una de las más significativas fue el clima de miedo e inseguridad que afectó a la población peruana. El CEPLAN señala que los ataques terroristas no solo ocasionan daños materiales, sino que también generan terror constante, consecuencias psicológicas y afectan la convivencia dentro de la sociedad. Además, la incertidumbre provocada por estos hechos repercute en la economía, ya que perjudica la inversión, el comercio y otras actividades importantes para el desarrollo del país. Esta consecuencia también puede observarse en la fuente primaria seleccionada. La fotografía del lugar de la memoria muestra los daños ocasionados por un atentado de Sendero Luminoso en Lima. Aunque se trata de una sola imagen, constituye un testimonio histórico que evidencia cómo los atentados afectaron espacios públicos y alteraron la vida cotidiana de la población. En ese sentido, la fotografía permite comprender que el terrorismo no solo produjo destrucción física, sino que también dejó un profundo impacto social y emocional en miles de peruanos. Por ello,
Comprender las causas y consecuencias del terrorismo nos permite reflexionar sobre la importancia de fortalecer la democracia, rechazar toda forma de violencia y preservar la memoria histórica para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse. Hola, ¿qué tal? Soy Milagros y hoy les presentaré una serie de breves entrevistas con personas que vivieron la época del terrorismo en el Perú. Ellas nos van a compartir sus experiencias, cómo enfrentaron este periodo y el impacto que dejó en sus vidas. Luminoso, mataban gente, ponían bombas en bodegas, en restaurantes, volaban carros, un montón de casas muertos, pero que ni el cuerpo se le veía. Eso es lo que recuerdo. Y la vida muy agitada era esa época. Entonces tenías miedo. O sea, no tenía miedo, pero sí tenía desconfianza. O sea, no salía seguro, porque de repente uno está en el micro, igual como parecido como lo que está pasando ahora con los sicarios. Pero la diferencia es que ellos volaban edificios, volaban el edificio de Tarates, de Miraflores, todo el edificio lo volaron con gente adentro. Después en las comisarías también mataron policías, metían bombas, todo eso. Okay. Eso es lo que recuerdo. Está bien. Entonces, laboral. Mi vida no mucho, porque yo era trabajador independiente, los que trabajaban en compañías, en fábricas, ahí se les perjudicaba porque había intentado volar una torre y ya no había luz, no había comunicación. Y así, eso es lo que afectaba. Después las matanzas de la gente, que cuántos cuerpos nos han quedado. Horrible, desde los años fines de los 70, con matanza, los carros volaban, carros policiales con policías muertos, fue terrible. Okay. Por ejemplo, el presidente Belaúnde decía, ellos no son terroristas, en el inicio, ellos son, ¿cómo decía? No recuerdo cómo los llamaba, pero no le daba el valor, el significado que estaba naciendo. ¿Ya? Lamentablemente no tuvo esa fuerza para comenzar a combatir lo que después se volvió una enfermedad de su gusto, una enfermedad de terror. ¿Viviste con miedo entonces el terrorismo? Sí, claro, todos. Yo no sabía por dónde caminar. Tú caminabas por la calle y no sabías si ese carro estacionó. Después de toda esta información recopilada y presentada sobre las causas y consecuencias del terrorismo en la sección 3 y de los testimonios recopilados de la sección 4, consideramos que la propuesta del Estado, la respuesta del Estado y de la sociedad fue solo parcialmente adecuada. Por un lado, era necesario que el Estado actuara para detener a las organizaciones terroristas y recuperar la seguridad del país. Sin embargo, los testimonios muestran que en algunos casos durante esa lucha también se vulneraron los derechos de las personas que no están involucradas en el conflicto. Uno de los entrevistados contó que su primo fue detenido y torturado por policías cuando estudiaba en una institución pública. Aunque tiempo después fue liberado, quedó con graves secuelas psicológicas y desarrolló un miedo permanente hacia la policía, demostrando que algunas acciones del Estado también afectaron a ciudadanos inocentes. Además, las entrevistas reflejan cómo el terrorismo impactó la vida cotidiana de las familias. Los entrevistados recordaron el temor constante de los coches bomba, la escasez de alimentos y la necesidad de improvisar con los pocos productos que conseguían a su alcance, como sacar caramelos para endulzar las bebidas o consumir alimentos de menor calidad para poder sobrevivir en todo este miedo. Estas experiencias coinciden con lo explicado en la sección 3 y sección 4, donde se señaló que el terrorismo generó miedo, afectó la economía y deterioró la calidad de vida de la población peruana. Por ello, como grupo, nosotros consideramos que una mejor respuesta habría sido combatir el terrorismo, claro, pero respetando los derechos humanos y brindando mayor apoyo a las comunidades afectadas de los peruanos. Como alternativa de grupo, nosotros proponemos fortalecer la educación en valores democráticos y derechos humanos, perseverar la memoria histórica y garantizar que las fuerzas del orden actúen siempre dentro del marco de la ley. ¿Para qué perseverar esta ley? Este hecho histórico, para no volver a repetirse, ¿no? De esta manera se puede prevenir la violencia y evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse en años más tarde.